una historia de valentía y esperanza. Una vez viví con miedo, controlada por un régimen implacable, pero hoy estoy rompiendo el silencio para compartir las verdades ocultas que intentaron borrar. Estas poderosas palabras provienen de una mujer que valientemente escapó de uno de los gobiernos más temidos de la historia. Después de soportar años de control, Yeonmi Park encontró la fuerza para liberarse y contar su historia. En esta entrevista exclusiva, ella ilumina sus experiencias y expone el engaño político que sustentó su régimen. Su viaje revela la dura realidad de la vida bajo la opresión, ofreciendo un poderoso mensaje de resiliencia y esperanza al mundo. En este video profundizamos en el valiente viaje de Yeonmi Park, explorando su lucha por recuperar su voz y compartir su verdad desde un lugar donde la libertad era un sueño lejano. 1. Contexto. La historia comienza en Corea del Norte, una nación a veces llamada el Reino Ermitaño. Es conocida por su flujo limitado de información y altos niveles de control estatal. La vida dentro de sus fronteras a menudo se retrata de manera diferente al mundo exterior, y la información es gestionada de manera estricta por el Estado. Este aislamiento no es solo físico, sino que también busca moldear las perspectivas y acciones de sus ciudadanos. Pero, ¿cómo se siente vivir bajo un control tan estricto? ¿Y cómo moldea el Estado las vidas de sus ciudadanos? Las experiencias de la infancia de Yeonmi Park ofrecen un vistazo. 2. La infancia de Yeonmi. Yeonmi Park nació en una ciudad de la provincia de Hangan, conocida por sus estrictas regulaciones y normas sociales profundamente arraigadas. Desde pequeña observó cómo la vida era influenciada por las expectativas del Estado y los recordatorios de lealtad hacia el liderazgo de la nación. Los retratos de los líderes no eran solo símbolos, desempeñaban un papel central en la vida diaria y en los valores. El padre de Yeonmi, un servidor público, enfrentó las mismas dificultades que muchos otros. A pesar de la gestión estatal de los recursos, los elementos esenciales como la comida y la medicina a menudo escaseaban. Según las Naciones Unidas, más del 40% de la población de Corea del Norte aún enfrenta inseguridad alimentaria en 2024. Para apoyar a su familia, el padre de Yeonmi participó en el comercio transfronterizo, lo cual era desafiante pero necesario. Navegaba por el helado río Yalu para transportar bienes básicos como arroz y ropa a los mercados locales. Aunque esto trajo algo de alivio temporal, iba acompañado de regulaciones estrictas y vigilancia constante. En la escuela, a Yeonmi le enseñaron a mostrar lealtad inquebrantable, pero su entorno revelaba una realidad diferente. Estantes vacíos en las tiendas y familias luchando por sobrevivir. Su padre, aunque aparentemente seguía las reglas, comenzó a imaginar un futuro donde su familia pudiera vivir más libre y segura. Antes de continuar, tengo una pregunta. ¿Alguna vez has estado en una situación como la del padre de Yeonmi, teniendo que elegir entre seguir las reglas o buscar un futuro mejor para tu familia? Comenta y platiquemos. Sin embargo, en su tierra natal incluso las aspiraciones personales venían con desafíos. Expresar desacuerdo o intentar salir podía afectar no solo a individuos, sino a familias enteras. Las conversaciones debían ser cautelosas, ya que las palabras podían tener consecuencias inesperadas. A medida que Yeonmi crecía, la brecha entre la narrativa oficial y sus experiencias se hacía más difícil de reconciliar. Anhelaba una vida más allá de estas restricciones, impulsada por un profundo deseo de cambio. Este deseo eventualmente la llevó a un viaje más allá de las fronteras de su país. Pero romper las reglas en Corea del Norte es muy arriesgado. ¿Cómo impactaron las acciones y decisiones de su padre el futuro de Yeonmi? 3. El punto de inflexión. La vida de Yeonmi en Corea del Norte estuvo marcada por el acceso limitado al mundo exterior hasta que un momento inesperado lo cambió todo. Descubrió una copia oculta de Titanic, una película raramente vista en su país debido a las restricciones sobre los medios extranjeros. Verla no solo cautivó a Yeonmi, le abrió los ojos a nuevas ideas. La película retrataba un mundo donde las personas eran libres de amar, soñar y tomar sus propias decisiones, ideas que eran completamente nuevas para ella. Este vistazo a una vida diferente despertó su curiosidad y un deseo de algo más. Mientras la veía, el contraste entre su vida y lo que veía en la pantalla la llevó a reflexionar sobre su entorno. Titanic se convirtió en más que una película oculta. Fue un momento que inspiró a Yeonmi a reconsiderar lo que siempre había conocido.
Un estudio reciente del Centro de Datos para los Derechos Humanos de Corea del Norte mostró que muchos desertores fueron influenciados por vislumbres de medios externos. Para Jeonmi, esta película fue ese punto de inflexión. Motivada por explorar la vida más allá de Corea del Norte, se dio cuenta de que este viaje sería desafiante, no solo para ella, sino para quienes estaban cerca de ella. Pero, ¿cómo puede una sola película cambiar toda la trayectoria de vida de alguien? Para Jeonmi, fue más que una película. Fue un punto de inflexión. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campanita de notificaciones y denle al botón de suscribirse. Ayuda muchísimo a este canal. Y si lo hacen, haré todo lo posible para hacer este programa aún mejor para ustedes. Trato 4. Conciencia sobre la opresión. En el año 2007, con solo 13 años, la vida de Jeonmi Park en Corea del Norte estaba marcada por la escasez y el control estricto bajo el régimen de Kim. Su padre intentó apoyar a la familia a través del comercio secreto a través de la frontera china, pero tras su arresto, su situación se deterioró. Human Rights Watch destacó la gravedad de las consecuencias incluso por actos menores de desafío en su informe de 2024. Pero después de perder la protección de su padre, ¿cómo podría una niña joven navegar una situación tan peligrosa? El viaje de Jeonmi apenas comenzaba. 5. El plan de escape. Sin embargo, el plan de escape cuidadosamente elaborado por el padre de Jeonmi enfrentó un desafío inesperado cuando su hermana mayor, Eumi, dejó Corea del Norte antes de lo previsto y sin previo aviso. La partida anticipada de Eumi creó una gran preocupación para la familia, ya que salir bajo tales condiciones en Corea del Norte puede tener graves repercusiones. El régimen a menudo investiga o presiona a los familiares de los desertores. Consciente de esto, el padre de Jeonmi reconoció la urgencia. Necesitaban moverse antes de que hubiera alguna respuesta de las autoridades. En una fría mañana de marzo de 2007, la madre de Jeonmi, junto con un joven que los acompañaba, emprendió un viaje crucial. El aire era gélido y la nieve cubría el suelo mientras se acercaban al río Yalu, que marcaba la frontera entre Corea del Norte y China. El río congelado representaba tanto su ruta hacia la libertad como un obstáculo significativo. Aunque era su única vía de escape, el área estaba vigilada por guardias y tenía barreras físicas en su lugar. Cada paso adelante conllevaba sus propios riesgos. Pero ¿podrían Jeonmi y su madre realmente evadir los ojos vigilantes de las autoridades y salir con vida? Las apuestas nunca habían sido tan altas. 6. Cruzar el río Yalu. En una fría mañana de marzo de 2007, la madre de Jeonmi y un joven decidido a ayudarles comenzaron un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. La nieve cubría el paisaje y el viento helado golpeaba sus rostros mientras se acercaban al río Yalu, una frontera congelada entre Corea del Norte y China. Este río era su camino hacia la libertad, pero cruzarlo conllevaba riesgos significativos. La frontera estaba cuidadosamente vigilada, con guardias armados patrullando las orillas bajo estrictas instrucciones. Cercas eléctricas y altos miradores aumentaban el desafío. Sin embargo, su deseo de libertad los empujaba hacia adelante. Al llegar al río, el crujido del hielo bajo sus pies aumentaba la tensión. La superficie congelada era su ruta hacia la seguridad, pero también era incierta, y en la distancia, luces tenues en el lado chino ofrecían un signo de esperanza. Con el corazón acelerado, comenzaron el difícil cruce. Cada paso una lucha contra el frío intenso y el miedo a ser atrapados. El hielo crujía bajo ellos, pero su determinación los mantenía en movimiento. Al llegar a la mitad del río, sonidos lejanos indicaban que los guardias estaban cerca, intensificando la urgencia de su escape. En un momento de suerte, la atención de los guardias se desvió, dando al grupo una breve oportunidad para apresurarse a cruzar el tramo restante. Impulsados por la adrenalina, dieron sus últimos pasos y saltaron sobre las cercas que marcaban la frontera, finalmente alcanzando el territorio chino. Lo habían logrado, estaban a salvo. Para Jeonmi fue un momento de inmenso alivio, mezclado con la conciencia de que su viaje aún continuaba. En China les esperaban nuevos desafíos, y seguían siendo cautelosos con aquellos que podrían aprovecharse de la situación. Pero llegar a China era solo la mitad de la batalla. ¿Qué les esperaba al otro lado? 7. Refugio en China.
En China, Yeonmi y su madre encontraron un breve refugio en una iglesia cristiana dirigida por misioneros surcoreanos, pero su seguridad estaba lejos de estar asegurada. Para los desertores norcoreanos, China no es un refugio seguro. Es un lugar donde siguen siendo vulnerables a arrestos y deportaciones. Un informe de 2024 de Human Rights Watch destaca que China continúa deportando desertores a pesar de enfrentar críticas internacionales. Cada día en la clandestinidad traía nuevos miedos y desafíos. Vivían con la ansiedad constante de ser traicionados o capturados, lo que probablemente llevaría a su extradición de regreso a Corea del Norte. Allí, las consecuencias de su escape podrían ser severas. A pesar de esta incertidumbre, Yeonmi y su madre se mantenían decididas a llegar a Corea del Sur, donde creían que finalmente podrían ser libres. Con la ayuda de los misioneros, planearon una ruta difícil a través de Mongolia, pero el camino por delante estaba lleno de peligros. Cada paso del camino se sentía como navegar por un sendero peligroso, donde un solo error podría poner en riesgo todo su viaje. Cuando llegaron a la frontera mongola, les esperaban nuevas amenazas. La policía mongola los detuvo, y el miedo a ser enviados de regreso a China se cernía sobre ellos. En un acto de desesperación, Yeonmi y su madre se arrodillaron ante los guardias, suplicando por sus vidas. Su futuro dependía de la misericordia de estos guardias, quienes tenían el poder de permitirles continuar o devolverlos. Sus súplicas sinceras fueron recibidas con compasión. La madre de Yeonmi convenció a las autoridades para que les permitieran seguir adelante. Fue un momento de alivio, pero también un recordatorio de que su camino hacia la libertad aún no estaba completo. La última etapa hacia la libertad estaba al alcance, pero el viaje a Corea del Sur estaba lleno de aún más incertidumbre. ¿Finalmente encontrarían la paz que tanto anhelaban? El viaje a Corea del Sur. Después de soportar un desafiante viaje a través de China y Mongolia, Yeonmi y su madre finalmente fueron escoltadas al aeropuerto en Ulaanbaatar, donde tomarían un vuelo a Corea del Sur. Para Yeonmi, abordar ese avión se sentía como dejar atrás las dificultades de su pasado y dar un paso hacia un futuro más brillante. A medida que el avión ascendía, sintió que un peso se levantaba de sus hombros, y los sentimientos de miedo e incertidumbre comenzaban a desvanecerse. Pero su viaje no había terminado. En Corea del Sur les esperaban nuevos desafíos. Tenían que adaptarse a una sociedad que se sentía completamente diferente de la que habían dejado atrás. Aprender a navegar en una nueva cultura mientras cargaban con los recuerdos de su pasado no fue fácil. Las experiencias de su escape persistían, y adaptarse a una vida de libertad venía con sus propias luchas emocionales. Unos años después, Yeonmi y su madre recibieron noticias inesperadas. Descubrieron que Eunmi, la hermana de Yeonmi, también había llegado a Corea del Sur. Su viaje la llevó a través de China y luego a Tailandia, pero sobrevivió, reuniéndose con su familia en su nuevo hogar. A pesar de esta alegre reunión, una pregunta seguía sin respuesta. El destino del padre de Yeonmi. Su enfermedad le había impedido unirse a su escape, y hasta el día de hoy, su paradero sigue siendo desconocido. Si todavía está vivo o ha fallecido, sigue siendo una preocupación sin resolver. Para Yeonmi y su madre, Corea del Sur ofrecía seguridad y nuevas oportunidades, pero el pasado continuaba proyectando su larga sombra. La sensación de alivio se veía matizada por los recuerdos de lo que habían perdido y la incertidumbre del futuro. Sin embargo, su viaje marcó un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir sus vidas y encontrar esperanza más allá de las dificultades que habían enfrentado. Pero incluso mientras Yeonmi comenzaba una nueva vida, aún había oscuros secretos escondidos dentro de Corea del Norte. Uno de los más perturbadores, la existencia de un grupo secreto conocido solo por el círculo interno. 9. El Escuadrón del Placer. Las oscuras experiencias de Yeonmi Park no terminaron con su escape de Corea del Norte. También reveló la existencia de un grupo oculto conocido como el Escuadrón del Placer. Este grupo, supuestamente seleccionado por su apariencia y talentos, se dice que entretiene a Kim Jong-un y a los altos funcionarios. Los rumores sugieren que reciben un trato especial a cambio, pero sus vidas están lejos de ser glamorosas. Los orígenes de este grupo se remontan a Kim Jong-il, quien creía que estar cerca de estas personas mejoraría su salud. Cada año, alrededor de 25 personas son seleccionadas. Sus vidas se vuelven altamente secretas, con cada detalle, desde su origen familiar
hasta su salud, siendo meticulosamente escrutado. Sus familias son informadas de que están trabajando en importantes proyectos gubernamentales, pero la realidad es mucho más oscura. Una vez elegidos, estos individuos son entrenados para servir al liderazgo del régimen. Se les exige asistir a eventos secretos para las figuras más poderosas de Corea del Norte. Estas reuniones exclusivas, a menudo celebradas en las residencias de Kim Jong-un, están marcadas por el exceso y el control sobre los participantes. 10. El final de la obligación. Después de un periodo de servicio, las jóvenes del equipo no simplemente eran permitidas regresar a una vida normal. Sus vidas eran monitoreadas de cerca para prevenir cualquier riesgo de divulgación. Algunas personas fueron eventualmente liberadas, pero incluso su libertad venía con limitaciones. Vivían bajo vigilancia continua, cargando con sus experiencias pasadas, y conscientes de las posibles repercusiones si hablaban. La historia de este equipo ilustra las intensas medidas de control y represión dentro del régimen de Kim Jong-un. Revela un patrón de explotación sistemática y destaca las difíciles circunstancias que enfrentan las mujeres bajo el gobierno. Estos relatos enfatizan hasta qué punto el régimen mantiene el poder y previene la disidencia a toda costa. A pesar de todo el dolor, Jeonmi sabía que su historia no era solo suya, era la historia de miles. Y estaba decidida a hacer que el mundo escuchara. 11. La lucha por la justicia de Jeonmi. Las revelaciones de Jeonmi Park atrajeron la urgente atención de organizaciones de derechos humanos globales y de la comunidad internacional. Su historia arrojó luz sobre las realidades ocultas de la vida en Corea del Norte, animando al mundo a tomar nota. El coraje de Jeonmi al compartir sus experiencias la transformó en una fuerte defensora de los derechos humanos y la libertad. Ya no es solo una joven que huyó de los desafíos de una dictadura, Jeonmi se ha convertido en un símbolo de resiliencia y fuerza interior. Usa su voz para hablar en nombre de aquellos que no pueden, creando conciencia sobre los desafíos que enfrentan muchos en Corea del Norte. Como activista de derechos humanos, hace un llamado a la empatía y a una acción decisiva de la comunidad internacional para apoyar a quienes viven en condiciones opresivas. Para Jeonmi, su viaje no se trataba solo de dejar atrás circunstancias difíciles, sino de buscar esperanza, libertad y verdad. Comparte sus experiencias no solo para resaltar su propia supervivencia, sino también para llamar la atención global sobre la situación más amplia en contextos similares. ¿Pueden estas revelaciones ayudar a inspirar un cambio significativo? ¿Puede la historia de Jeonmi alentar los esfuerzos globales para abordar estos desafíos? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Mientras que la historia de Jeonmi ofrece un atisbo de esperanza, no todos los que intentan escapar de Corea del Norte son tan afortunados. Algunos enfrentan realidades aún más duras. Pero ¿qué pasa cuando los intentos de huir fallan? 12. Restricciones de viaje. En Corea del Norte, las mujeres experimentan estrictas regulaciones de viaje que limitan su movilidad y oportunidades. Incluso los viajes domésticos requieren aprobación gubernamental, mientras que los viajes internacionales son un privilegio raro otorgado solo a individuos seleccionados. El gobierno afirma que estos controles están destinados a proteger a las mujeres de influencias extranjeras, expresando preocupación de que la exposición pueda llevar a la disidencia o intentos de salir del país. Estas restricciones afectan significativamente la vida de las mujeres norcoreanas, limitando su acceso a la educación, el empleo y el mantenimiento de lazos familiares. Debido a estas limitaciones, muchas mujeres encuentran difícil perseguir el crecimiento personal o profesional. Algunas mujeres han sido separadas de sus familias debido a conflictos históricos o migración, lo que hace que la reunificación familiar sea un desafío. Las medidas recientes han incluido un aumento de seguridad a lo largo de la frontera norte para disuadir cruces no autorizados. La pandemia de COVID-19 llevó además al cierre de la frontera con China, restringiendo el movimiento y aislando a las familias. Además, las limitaciones impuestas a diplomáticos y organizaciones extranjeras restringen los viajes fuera de la ciudad capital de Pyongyang y complican las operaciones diplomáticas. Los repatriados deben someterse a una cuarentena de 30 días, lo que añade más complejidad a los viajes internacionales. Como resultado, muchas mujeres norcoreanas continúan enfrentando desafíos para reunirse con sus familias
y acceder a oportunidades más amplias. Más allá de las fronteras físicas, el control de Corea del Norte se extiende al ámbito digital. Pero, ¿hasta dónde llega esta vigilancia? Restricciones a Internet. El Internet en Corea del Norte es un sistema altamente controlado, muy diferente de lo que experimenta el resto del mundo. Si bien el régimen ha estado asociado con ciertas actividades cibernéticas internacionales, la mayoría de los ciudadanos norcoreanos están limitados a una red doméstica conocida como Kwanmyong, que presenta solo sitios web operados por el gobierno. Cada aspecto de esta red está sujeto a monitoreo por departamentos gubernamentales específicos. Los teléfonos móviles, que son principalmente importados y modificados de China, también están regulados. Estos dispositivos basados en Android vienen con software diseñado para rastrear el uso, lo que permite a las autoridades monitorear la actividad. Algunas personas intentan obtener teléfonos desbloqueados de China para acceder a Internet global, pero esto puede implicar riesgos significativos, incluyendo penas estrictas. De manera similar, las computadoras operan en un sistema operativo adaptado a Corea del Norte llamado Red Star, que tiene características de monitoreo incorporadas. Acceder a contenido internacional o consumir medios extranjeros, particularmente de Europa o Corea del Sur, está sujeto a restricciones y posibles consecuencias. En este entorno digital controlado, obtener acceso a información externa es un desafío y una rareza, a menudo requiriendo un gran esfuerzo y conllevando riesgos personales significativos. Cuando se trata de proteger al régimen, no se escatiman gastos. La fuerza de seguridad élite del líder norcoreano es un testimonio del nivel de paranoia que lo rodea. 14. El equipo de seguridad. Durante sus viajes internacionales, el presidente Kim Jong-un es acompañado por un equipo de seguridad dedicado conocido como los guardias de cuerpo cercano. Crean múltiples capas de protección alrededor del líder norcoreano, incluyendo un equipo de guardias que corren y que sirven como primera línea de defensa. Normalmente, estos grupos están compuestos por 12 miembros, cada uno con roles específicos para asegurar la seguridad del líder. Por ejemplo, durante la cumbre intercoreana en abril de 2018 y la cumbre Estados Unidos-Corea del Norte en Singapur en junio de 2018, estos guardias formaron un anillo alrededor del líder, manteniendo un perímetro protector y una visibilidad constante para monitorear todas las áreas y personas circundantes. En una formación estándar, de 3 a 5 guardias se mueven delante del grupo de escolta, mientras que de 4 a 6 se posicionan a ambos lados cerca de Kim Jong-un, y de 4 a 5 caminan detrás de él. Después de cubrir una larga distancia a pie, entran en vehículos para continuar brindando seguridad. Las identidades de estos guardias permanecen desconocidas. Según fuentes de inteligencia, el personal de seguridad del líder norcoreano está asociado con una unidad militar conocida como División 963, que fue establecida en 1963 y es parte del Ejército Popular de Corea del Norte bajo el liderazgo de Kim Il-sung. ¿Pero hasta dónde llegará el régimen para hacer cumplir sus reglas? Estos relatos sugieren un nivel de control que es difícil de comprender. 15. Castigos terribles. Créelo o no, en Corea del Norte, los ciudadanos pueden enfrentar severas penalizaciones por acciones como ver películas no autorizadas o no mostrar suficiente emoción durante eventos oficiales. Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la situación en el país, informando que el gobierno puede llevar a cabo castigos sin juicios justos por delitos como robar cobre, participar en actividades ilegales o distribuir contenido mediático que no está permitido. Según entrevistas realizadas por organizaciones como el Grupo de Trabajo de Justicia Transicional con refugiados norcoreanos, ha habido informes de torturas que ocurren en prisiones o lugares públicos como un medio de disuasión. Esta organización trabaja para documentar y mapear lugares que se cree están asociados con estos eventos, recopilando evidencia para posibles casos legales en tribunales internacionales. Sin embargo, recopilar información confiable sigue siendo un desafío. Se sabe que el gobierno norcoreano impone regulaciones y castigos estrictos. Los informes indican que hay numerosas ofensas que pueden resultar en graves consecuencias. Detrás de la fachada de pobreza de Corea del Norte se oculta una organización secreta con un inmenso poder. ¿Podría ser esta la fuerza oculta que sostiene al régimen? 16 Oficina 39.
Se informa que Corea del Norte opera una red secreta de más de 200 cuentas bancarias, que algunas fuentes alegan están involucradas en el contrabando de moneda falsa, drogas y materiales potencialmente peligrosos. Según informes, se cree que esta red financia el régimen de Kim Jong-un. Central a estas actividades, hay una organización conocida como Oficina 39, que es un departamento dentro del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte. Se dice que esta agencia tiene como objetivo generar ingresos a través de una mezcla de medios legítimos y potencialmente ilícitos. Un desertor norcoreano sugirió que la Oficina 39, a veces llamada el Fondo Revolucionario, exporta bienes que van desde oro hasta productos agrícolas para ganar moneda extranjera. Los analistas estiman que la oficina podría generar entre 500 millones a 2.000 millones de dólares anualmente, lo cual se considera crucial para sostener la administración de Kim Jong-un en medio de sanciones internacionales. Originalmente establecida en la década de 1970 por Kim Il-sung, se alega que la Oficina 39 ha crecido hasta convertirse en una fuente importante de ingresos para el régimen. Estados Unidos y la ONU han acusado a este departamento de manejar actividades, incluyendo falsificación y comercio de armas no autorizadas. Informes han indicado que en 2003, 50 kilogramos de heroína rastreados hasta Corea del Norte fueron interceptados por las autoridades australianas. A pesar del aumento de la atención internacional, algunos analistas creen que la Oficina 39 continúa operando y es posiblemente significativa para la estabilidad financiera del país. Para aquellos que se oponen al régimen o simplemente tienen mala suerte, el secreto más oscuro de Corea del Norte puede ser la existencia de brutales campos de trabajo. Lo que ocurre dentro de estas instalaciones ha permanecido durante mucho tiempo como un misterio. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que disfrutarás este contenido. Comenta abajo qué país te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.